Hola chicos, hola Adri, ¿cómo estás? Hola Lupita, Rodolfo, Adriana, Rosario, Alicia, Edith, Navy, Elizabeth, Mónica, Carla, Yamilet. ¿Cómo están chicos? Hola Carla, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, están? profesora. ¿Cómo les va en inicio de cuatrimestre? ¿No se sienten felices? Yo me siento feliz de que iniciamos cuatrimestre. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en el cuatrimestre pasado? ¿Cómo se sienten en este cuatrimestre? Pues estamos bien, Miss, es lo primordial. Y bueno, yo en mi caso me siento pues igual feliz porque ya estoy a poco tiempo de terminar y pues nerviosa igual porque son nuevos profesores con los que no habíamos trabajado con usted ya. Entonces ya, pero con otros nuevos que ya pasamos no había trabajado con ellos. Sí, estoy viendo, ¿ya en qué cuatrimestre va? Porque ya a muchos de ustedes ya he trabajado con ustedes desde hace algún tiempo y de verdad que se siente bien padre ver que van avanzando en un cuatrimestre más y otro cuatrimestre más. Y me da muchísimo gusto verlos y ver que ya les falte tan poquito o que ya se van a graduar o que me encuentro a alguien aquí afuera y me dice, ya vine porque ya voy a sacar mi título. De verdad, chicos, yo sé que a veces el tiempo se va así lejano, lejano, o que a veces nos suceden cosas que nos desmotivan. Pero si ustedes tienen la posibilidad de formarse en el área que sea y les gusta, porque aparte yo veo que muchos de ustedes disfrutan lo que están estudiando y son muy buenos en lo que comentan y sus trabajos son súper buenos. Y a veces tengo unos que son así súper calladitos, pero cuando reviso sus trabajos que suben a la plataforma y veo trabajos tan padres y tan bonitos, a mí de verdad me da muchísimo gusto ver que pues que les falta ya cada vez más poquito para graduarse, para titularse, y que a pesar de todo lo que nos pueda suceder, pues que de repente seguimos como en el camino y seguimos esforzándonos. Entonces, de verdad, chicos, ustedes con la mayoría de ustedes, creo que con todos, pues ya he trabajado, entonces, pues no lo suelten, o sea, no lo suelten, ya les falta súper poquito y son de verdad súper buenos. Entonces sigan, no desistan y a veces me ha tocado trabajar con chicos que dicen, no, es que tengo muchos temas, a lo mejor a veces son económicos, a veces son emocionales, pero yo les puedo asegurar que sí o sí, cuando ustedes eligen a lo mejor concluir o terminar, a la distancia van a voltear y van a decir, creo que fue bueno, ¿no? A veces dentro de todo lo que nos pasa, lo bonito nos sucede aquí adentro. Entonces no lo suelten y quédense con lo bonito que les sucede aquí adentro, con lo buenos que son estudiando esto, con lo buenos que van a ser cuando estén frente a grupo o los que ya están. Y de verdad no lo suelten. Me da mucho gusto verlos y pues ver cómo van avanzando y cómo van creciendo y cómo cada día vamos avanzando más. Y la materia que vamos a ver es una materia muy, muy bonita. Vamos a ver ética y yo sé que puede sonar como aburrida, pero no es aburrida, van a ver que nos va a gustar y que le vamos a encontrar como eso que nos va a servir no solo aquí dentro del salón, sino que nos va a servir en la vida. Yo se los he dicho muchas veces y se los voy a decir siempre, si lo que nosotros vemos aquí en el salón no nos sirve en lo personal y no nos sirve en lo profesional, no nos va a servir. Y yo lo que quiero es que lo que nosotros estamos haciendo aquí, pues de verdad, pues les sirva no solo aquí, sino les sirva en lo personal. Y si yo puedo ayudarles en algo, mándenme un mensajito y díganme, oiga, Miss, hay veces en que ha habido alumnos o chicos que me dicen, oiga, Miss, ¿puedo platicar con usted? ¿O podemos tener una sesión de psicoterapia? Va, y lo hacemos. Y si yo puedo ayudarlos, cuenten con ello, ¿va? Que para eso venimos a la vida, para ayudarnos, para hacernos crecer, ¿ok? Entonces, Gracias, Miss.
Qué chido. Nada más mándenme un mensaje. Me da mucho, es que me emocioné mucho de que ya van en sexto o en octavo, ya van a salir. Perdón. Bueno, vamos a, la materia con la que nosotros vamos a compartir este cuatrimestre, pues es ética. Y es una materia, pues que a lo mejor ya tomamos ética, todos ya tomamos ética. Yo sé que sí. Yo tomé ética en la prepa y me acuerdo, ¿no? De cuando me daban ética y la diferencia entre ética y moral. Y bueno, pues todo eso sí lo vamos a ver, pero le vamos a encontrar como esa parte que nos va a servir para ser mejores personas. Y si eres una mejor persona, eres un mejor profesional. Y si eres un mejor profesional, también eres o te ubicas mejor en lo que haces en la vida. Y entonces, pues ese es el chiste. Y bueno, lo que nosotros vamos a ver en este cuatrimestre, pues en la materia de ética, aquí se los comparto, vamos a ver pues introducción a la ética, los conceptos básicos de ética, génesis y desarrollo de la conciencia moral. Está padre, ¿no? ¿Qué es la génesis, el origen? Ética profesional, sentido ético. ¿Por qué es importante la ética? Para empezar, para ustedes, ¿qué es la ética? Ok, para ti, ¿qué es la ética? Y vamos a ver como la ética y la moral, que siempre hay como que sí es lo mismo, si no es lo mismo. O sea, a lo mejor la ética es como que lo que nos da los lineamientos, como cuando vemos el ello y el super yo, es como parecido, ¿no? La ética, pues es como eso que nos dice por dónde regirnos, y la moral es lo que te hace como emitir esos juicios de lo que sí, lo que no. Aquí es importante que entendamos cómo la ética o hablar de ética es algo muy subjetivo. ¿Por qué? Pues porque para mí puede ser ético, pero para ti no. Hay gente que dice, no, para mí pues dicen que el fin justifica los medios, pero para mí no, el fin no justifica los medios. Entonces, ¿ustedes creen que el fin justifique los medios? Pues es que si es dependiendo, ya la respuesta está dada. ¿El fin justifica los medios, chicos? No. De lo contrario, pues Hitler sería un héroe nacional, ¿no? El fin no justifica los medios. Entonces, hacernos todo ese tipo de cuestionamientos y entender esa línea tan delgada y la sutileza que hay cuando nosotros vamos a hablar de ética y hacernos esas preguntas y que esto nos sirva no solo para la clase de ética, que nos sirva para todos lados a donde nosotros vayamos, ¿no? Vamos a ver la estructura y la antropología del comportamiento ético, el comportamiento ético, la libertad y la responsabilidad, que son temas como muy de sentido humano, pero que de verdad lo que yo quiero es que sean temas que nos sirvan y que no digamos, ay, qué flojera, ya vamos a la clase de ética, sino que nosotros analicemos todo lo que vamos a ver aquí en la clase, la ética desde la perspectiva profesional. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y entonces, lo que a mí me gustaría es que esta clase nos sirva para formarnos y para poder dar más, que nos dé más herramientas para proyectarlas. Nosotros como maestros les hablamos a nuestros alumnos de trabajo en equipo, de autoestima, de lo que quieran. Ay, ya te echaste un clavado tú como maestro para saber y para ver cómo estás tú, cómo trabajas en equipo, cómo está tu autoestima, si eres empático, si puedes relacionarte con otras personas, si tienes autocontrol, porque eso le pedimos nosotros a nuestros alumnos. Y suena súper padre y súper fácil. Lo importante es que también tú lo tengas para poder dar. No podemos dar lo que no tenemos. Es como cuando queremos sacar jugo de naranja de una manzana. No podemos dar de lo que no estamos contenidos. Entonces solo vamos a dar, y también eso es importante, ¿no? Solo una persona solo nos puede dar lo que tiene dentro. Y entonces que nosotros nos formemos y te nutras
para poderle dar a tus alumnos y que eso que le des a tus alumnos sea algo bonito, sea algo que les guste. Entonces así ya vamos a entender también un poco la postura del de enfrente, ¿no? A veces vivimos cosas muy fuertes, pero entender que el de enfrente solo te puede dar lo que tiene dentro, te hace entender un poquito más así como, claro, ¿no? A veces nos peleamos con medio mundo, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que el de enfrente solo actúa con lo que puede, con lo que tiene, dices, ah, claro, ¿no? Y dejamos de como de responsabilizar al de enfrente. Entonces, como que va a estar padre, ¿no? Y a veces también queremos cambiar al de enfrente, ¿no? Es que mi mamá siempre me regaña. Yo era así, ¿no? Yo decía, es que mi mamá siempre me regaña y es bien controladora. Y después dije, bueno, mi mamá no va a cambiar. Mejor cambio yo. Y ahora todo es tan armonioso. Que dices, ay, wow, es que yo no puedo cambiar al de enfrente. Solo tenemos el control sobre quién, sobre nosotros. Entonces no esperes que cambien, cambia tú. Y cambias tú y cambia todo, ¿va? Y bueno, la ética y el ejercicio profesional, la vinculación de la ética con el ejercicio profesional, eso está súper bonito. A veces, el ejercicio profesional y la ética son temas que se oye como algo que todos conocemos, todos sabemos qué es la ética profesional, hasta dónde nos toca, qué podemos hacer como profesionales de la educación, qué no podemos hacer como profesionales de la educación, pero de verdad hay veces en que aunque lo sabemos y lo obviamos, hay conductas tan normalizadas que son muy poco éticas, pero como ya son conductas normalizadas, las dejamos pasar, ¿no? Y decimos, pues es algo que siempre ha pasado, ¿no? Entonces, analizar como este tipo de situaciones, ¿no? De las conductas que ya se han normalizado tanto, ¿qué conductas podríamos pensar que se han normalizado tanto que ya las dejamos pasar? Por ejemplo, el mirar a los niños o hacerlos adultos chiquitos, ¿no? Son conductas que ya están muy normalizadas. O alguien decía adultizarlos, ¿no? Que tú ves una niña chiquita, pero ya con la uña pegada y con... O sea, hay que entender también que nosotros en el contexto de adultos a veces les hacemos vivir cosas que son de adultos y normalizamos conductas, ¿no? Y las niñas, o sea, que se pinte las uñas o no se las pinte es lo de menos, pero el contexto de adultos en el que los hacemos vivir cosas de adultos no está padre porque yo creo que cada etapa de desarrollo de verdad tiene esa parte maravillosa que nos va a hacer llegar a la siguiente etapa con el desarrollo correcto, con las habilidades correctas. ¿Qué otras conductas normalizamos y no están a lo mejor tan padres, pero en nuestra sociedad están muy normalizadas? Que las mujeres, por ejemplo, en los pueblitos, que las mujeres, o que si eres la hija mujer, le tienes que servir de desayunar a tu hermano, ¿no? Son conductas normalizadas y en ese contexto nadie las ve mal, pero ya si te pones a analizar en el derecho que tiene tanto un niño varón como una niña mujer, ¿no? Dices, ay, ese tipo de cosas y ver desde nuestro buen lugar como docentes qué es lo que nos toca hacer, ¿va? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? Bueno, esta es la currícula de la asignatura. Creo que ya con todos, sí, yo ya con todos he trabajado en algunos otros cuatrimestres con Adriana, con Alicia, Andrea, ya creo que ya nos conocemos todos. O sea, no hay nadie que no haya tomado ya una clase antes en otro cuatrimestre. Entonces, ¿por qué les digo esto? Pues
para saltarnos la parte de la presentación docente, ¿no? Y esa parte, por eso se los comento. Nada más, bueno, los criterios de evaluación, digo, a mí ya me conocen y yo ya los conozco. Y ¿sí les estoy compartiendo pantalla? Ah, sí, les estoy compartiendo. Bueno, en cuanto a mí, pues ya nos conocemos, ya hemos trabajado antes juntos. Y en cuanto a los criterios y los procedimientos de evaluación o acreditación de la materia, pues ya también hemos trabajado juntos. Ustedes saben que, por ejemplo, los exámenes, yo le doy como un peso más grande, ¿no? A lo que sacaste un examen. No a todos me ha tocado hacer examen con ustedes. Sí he llegado a hacer alguna evaluación o un examen de pregunta y respuesta, pero lo que para mí tiene más importancia y más peso en las asignaturas es lo que vamos construyendo nosotros juntos aquí. Lo que sabe Yesenia, con lo que sabe Abraham Ernesto, con lo que sabe Lupita, con lo que sabe Andrea y otra Andrea y Rodolfo. Eso es lo que verdaderamente va haciendo que crezca esto y que ya no veo, que se apagó mi monitor, ya, que nosotros nos vayamos enriqueciendo como en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo siempre les he dicho, hablar de ética es algo que yo les decía, desde la prepa he tomado clase de ética, entonces pues es algo que ya sabemos, que ya hemos oído, que ya nos ha tocado escuchar, que tenemos nociones. Nada de lo que nosotros vengamos a ver aquí, ustedes no lo pueden googlear y tener acceso a la información. Sin embargo, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da cuando compartimos y cuando intercambiamos esos saberes y ver este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso en el que todos somos facilitadores del proceso del de enfrente, eso es lo que verdaderamente importa. Entonces, los exámenes por eso tienen ese valor a lo mejor del 20%, y lo que vamos construyendo nosotros tiene un valor del 40% y la evaluación final que tiene el valor también del 40%, que por lo general es un proyecto, o a lo mejor nos ha tocado hacer una historieta, o nos ha tocado hacer, bueno, como cosas así, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, chicos? ¿Algo No, que Miss, quieran? todo bien. Ok, bueno. Vamos a hablar en este cuatrimestre de ética y vamos pues a ver pues qué es la ética, ¿no? Y aparte está padre porque la ética pues se nutre de muchas otras filosofías y lejos de que veamos filósofos y Platón y Sócrates y Aristóteles, que sí nos va a tocar verlos, lo que yo no quiero es que sea como algo aburrido, ¿no? Sino que sea algo que a nosotros nos guste. Si nosotros pudiéramos definir qué es la ética, ustedes ya me dijeron, ¿no? Para mí es como eso que me hace ubicar entre lo que está bien y lo que está mal. Pero a lo mejor para mí lo que está bien y lo que está mal es diferente a lo que para Ernesto está bien y está mal, o lo que para Yesenia está bien y está mal, o para Andrea, ¿no? Y si nos ponemos a analizar muchos casos prácticos desde la ética, pues vamos a ver que desde lo que esa persona estaba viviendo en ese momento, la mejor decisión que pudo haber tomado fue la que tomó, ¿no? Y pues, ¿qué es la ética? Es una disciplina filosófica. ¿Y de qué se encarga? Pues del estudio racional de la moral, de que nosotros racionalmente entendamos qué es la moral y nos habla del buen vivir y la felicidad, ¿no? Antes yo me acuerdo que cuando tomaba clase de ética nos decían, ¿y cuál es el fin último del hombre? Y mi maestro de ética, que se llamaba Héctor Riverol, decía que el fin último del hombre era ser feliz. ¿Y a qué venimos a este mundo? No te apagues. ¿A qué vinieron ustedes? ¿Ustedes son felices? ¿Sí? ¿Por qué son felices? Ya se apagó mi chiva esta. ¿Porque están vivos? Sí, claro. Hay veces en que nos quejamos de cosas tan triviales que de verdad el hecho
estar vivos es algo que se agradece, ¿no? Se aprendió. Y conforme vamos creciendo, y a mí me da, a lo mejor me emociono por cosas muy, muy así, pero me da mucho gusto ver que cada vez más la humanidad en general está como interesada en temas en los que buscas este fin último, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es muy subjetivo porque lo que me hace feliz a mí no hace feliz a Ernesto, ni hace feliz a Yesenia. Pero al final, la ética pues es buscar este fin de la felicidad, ¿no? Busca la reflexión y la argumentación y estudia qué es la moral, ¿no? ¿Y qué es la moral, chicos? El comportamiento del individuo. Pues sí. ¿Qué es para ustedes la moral? Ajá, por eso esta imagen me gusta. Está bizarra, ¿no? Está así como... Pero sí, ¿no? Tienes al angelito y tienes al diablito. Y por esta imagen me gustó, ¿no? Porque aquí adentro de la cabeza está como ese diablito y ese angelito, ¿no? Sí tomaste el cuatrimestre conmigo pasado, ¿no? ¿No tomaste clase de donde vimos el ello, el yo, el super yo, de organización del pensamiento? No. Es que sí, ¿no? ¿Tú tampoco? ¿Qué clase tomaste conmigo? Redacción. Ah, bueno, es que esta parte del diablito y el angelito, es algo que debemos saber de qué es bueno o malo, ¿no? Ok. En el cuatrimestre pasado, cuando di organización del pensamiento, hablábamos del ello y del yo y el super yo, que son partes como del consciente y el subconsciente de nosotros. Y ya, yo muchas veces les he preguntado, de lo que nosotros hacemos, ¿cuál es el consciente y cuál es el subconsciente? Es decir, todos nosotros somos un 100%. De lo que hacemos, ¿qué parte es consciente y qué parte es subconsciente o inconsciente? Ya se los he preguntado muchas veces. O tal vez no, porque me están poniendo cara de what, ¿no? Pero yo sé que en algún curso sí se los he preguntado. De lo que hacemos, ¿qué parte es de la que yo sé que es mi consciente y cuál es mi subconsciente? Ajá, ¿y qué porcentaje es? Ajá, es esa justo, la puntita del iceberg. Es del 3 al 5% y el subconsciente es del 97 al 95%. Entonces nosotros creemos que actuamos desde el consciente, pero en realidad casi siempre actuamos desde el subconsciente y ahí en el subconsciente están pues los miedos, los traumas, ¿no? ¿Por qué les pregunto esto? Porque eso se relaciona con el diablito y el angelito, que es la teoría del ello, el yo y el super yo. El, el, el ello es como el cavernícola, como el diablito, es ese con el que actuamos impulsivamente, es la pulsión, es lo que Sigmund Freud le llama la pulsión, el instinto, es decir, el bebé cuando nace sabe succionar porque ya nace con ese instinto. Entonces el ello es ese cavernícola, ¿no? Ese cavernícola que no sabe por qué ve a alguien guapetón y voltea, pues es tu instinto, ¿no? Eso todo es instintivo. De hecho, lo primero por lo que volteamos a ver a alguien que nos gusta, pues es eso, es esa pulsión que Sigmund Freud le llama así, las pulsiones, lo instintivo. Entonces está el ello, el yo es como el que está en medio de los dos, y el super yo es el que ya hace juicios. Y me acordé por esta parte del diablito y del angelito. Entonces, en esa parte en la que siempre tenemos un diablito y un angelito que te dice sí, sí o no, no. Y hay veces en que decimos, pues Ingesu, de todos modos lo voy a hacer, ¿no? Y nos aventamos, ¿no? Entonces, por eso aquí cuando me dicen, no, es como lo que nos dice que está bien y que está mal. ¿Ok? Pues sí, la ética y la moral, que vamos a ver como la diferencia entre una y otra, que es la ética y qué es la moral. La ética, pues la ética estudia la moral y la moral ya es la que hace ese acto más consciente, decir, no, chino. Entonces, la ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana.
es decir, de cómo reaccionamos o cómo nos accionamos los seres humanos. El concepto proviene del término griego éticos, que significa carácter. ¿Se imaginan todo lo que tiene que ver con la ética? O sea, decimos ética y pensamos, ay, sí, saber qué está bien y qué está mal. Esa es la ética. Pero intervienen muchas cosas. O sea, dentro de la ética interviene estudiar la moral. ¿Qué es la moralina? Yo me acuerdo que mi maestro de ética me decía la moral y la moralina. La pueden googlear. ¿Qué es la moralina? Y interviene nuestro carácter, ¿no? Y saber qué es el carácter. ¿Es lo mismo que el temperamento? Y ya nacemos nosotros con un temperamento, ¿no? Desde que somos bebitos, pero vamos formando nuestro carácter. Entonces, hablar de ética, pues es interesante, está padre y no es aburrido. O sea, analizar todas estas cosas y darnos cuenta de que cuando hablamos de ética, pues intervienen muchas cosas, no solo el saber qué está bien y qué está mal, ¿ok? Dice Elizabeth, la moralina es el conjunto de costumbres y normas. Ok, muchas gracias, Eli. Ya saben, chicos que están en línea, que ustedes pueden interrumpir cuando quieran, también aquí. Nada más interrumpan, no levanten la manita, solo. Sí, yo recuerdo que mi maestro me hablaba de la moralina porque precisamente nos decía que era lo contrario de la moral. ¿Qué definición encontraste? Ajá, la moralina es lo contrario de la moral. Ajá, por eso decía Elizabeth, la moralina es el conjunto de costumbres y normas, pero tu definición le da como ese complemento, ¿no? ¿Nos la podrías leer completa, Jess? Porfis. Entonces ahí ya nos especifica de ese comportamiento mezquino, superficial o falso. ¿Habían oído eso de la moralina? A mí me lo enseñó mi maestro de ética cuando iba en la prepa y yo recuerdo que se me quedó muy grabado porque me gustaba mi maestro de ética. Entonces, yo siempre estaba en la clase de ética. Entonces, la moralina podríamos decir que es exactamente lo contrario a la moral. Y hablar de ética es hablar de moral, de carácter, precisamente del conjunto de normas y procedimientos y costumbres. Hay costumbres que, por ejemplo, hablar de ética y de moral, hay costumbres en algunas tribus africanas que son perfectamente normales dentro de sus usos y costumbres, pero que para nosotros son totalmente una cosa poco ética, una cosa amoral o que tiene que ver con la moralina, ¿no? Hay costumbres en algunas, ¿cómo qué? Ajá, como vender vender a las mujeres, dices, bueno, por lo menos la vendió, ¿no? Pero mutilar a las mujeres, mutilar a los niños, dices, wow, o sea, ¿cómo es posible que dentro de esos usos y costumbres, en ese lugar, esté bien que mutilen a una mujer? Para que no sienta, porque el sentir es pecado. ¿Y cómo es posible que siga existiendo y que siga pasando? ¿Cómo es posible que una mujer no pueda mostrar su rostro? ¿Cómo es posible que una mujer, o sea, todo ese tipo de cosas? Por eso dice aquí, ¿no? Afirmaciones y define lo que es bueno y lo que es malo, obligatorio, permitido, etcétera. Pero a lo mejor en determinado lugar que una mujer no pueda mostrar su rostro es bueno. Entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta de todo este tipo de situaciones y de cómo puede cambiar tanto el contexto de un lugar a otro, ¿no? Pero con la... Sí.
ellas está bien, pero incluso no es que estén perdiendo su libertad, es que nunca la han tenido. No conocen la libertad, ¿no? Y yo vi también un caso de una chica que igual traía mal colocado no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo busco, lo que les tapa el rostro, y resulta que la sometieron a juicio porque lo traía mal colocado, porque había sido a propósito. Y bueno, cuando la someten a juicio, pues cosas que suceden no solo en México, pues la golpearon en el proceso y la golpearon tanto que falleció. O sea, y dices, ¿cómo es posible que eso pueda? La burka, sí, gracias Lupita. ¿Cómo es posible que eso pueda seguir sucediendo? Pero nos damos cuenta de cómo la ética, la moral, ¿son subjetivas o no? Claro, es que no debería ser subjetivo, sin embargo lo es. O sea, nosotros decimos, y también lo que dice Abraham Ernesto es cierto, ¿no? También depende del factor social o de los usos y costumbres, pero no debería, no debería caber, exacto, en el deber ser no debería ser subjetivo. Es decir, no está bien que mutilen a una mujer, no está bien que una mujer pierda su libertad, no está bien que mutilen a un niño, no está bien que golpeen a un hombre, ¿no? Ahora con el tema del feminismo, claro que a mí me gusta, claro que lo disfruto, claro que he ido a una marcha, pero yo creo que no deberíamos defender los derechos de las mujeres. Yo creo que deberíamos defender los derechos de cualquier ser, no solo de las mujeres, ¿no? Claro, porque no somos iguales, porque biológicamente no lo somos, porque biológicamente, aunque quisiéramos buscar igualdad, no podría ser. Debemos buscar equidad. Y obviamente en el rol de género, que está muy establecido y muy estipulado en la sociedad en la que vivimos, el rol de género, claro que tiene muchas desventajas para la mujer, pero porque biológicamente no somos iguales y porque biológicamente sí o sí, pues cuando eres madre y en ese rol de género, pues hay cosas que en el rol de género masculino no pueden ser. Pero entonces yo creo, como el maestro Carlos, que no deberíamos buscar igualdad, sino equidad, ¿no? Y es totalmente diferente. Y que en esa igualdad que nosotras buscamos, pues caemos en el mismo vicio de lo que estamos reclamando. Y entonces como que se pierde, se desvirtúa esta parte. Y eso es como estos temas de la moral, de la ética, y de cómo la ética y la moral no deberían ser subjetivos, pero lo son. Porque está bien que una mujer use, o incluso ellas mismas, ¿no? Ven mal el no usar la burka, y entonces para ti a lo mejor, si llegas de una cultura totalmente diferente o una cultura occidental, es decir, también dependiendo de la cultura, del país, se vuelve como un tema de discusión muy nutrido, donde para mí que una mujer tenga que salir tapada y el hombre no, dices, pero ¿por qué? Y donde hay culturas donde un hombre puede tener 7 esposas, pero a lo mejor ella no puede tener 7 esposos. No, todos parejos, 7 y 7, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones y a lo mejor no nos vamos a otros países, aquí mismo en el contexto en el que nosotros vivimos, ¿no? Decía Yesenia, es que hay lugares donde todavía siguen vendiendo a las mujeres, como cuando vendían a los esclavos o como, pero sigue sucediendo. Compro a su esposa. Ay, no, qué horror. Al comprarla a ella, ellos no pueden decir nada. Y eso sí es malo. Sí, es verdad. O sea, y tú piensas que es algo que pasa a lo mejor muy lejos, pero no es cierto. Pasa más cerca de lo que nosotros creemos. Y así podríamos analizar miles de cosas, no solo ese tipo de casos, sino cosas que nosotros vivimos en el día a día, en nuestro entorno familiar, y que dices, oye, ¿no? Cosas cercanas, cosas que palpamos, cosas que tocamos y que dices, eso no es ético, no es moral, no está padre, ¿no? Desde el mismo entorno en el que nosotros vivimos, a lo mejor incluso en pequeños detalles o en pequeñas cosas en el trato diario de las personas que dices,
Eso no es bonito, eso no es ético, eso no es moral, no me gusta para mí. Y si no me gusta para mí, tampoco me va a gustar para ti. Entonces no lo hago. Y creo que eso sería como lo ideal, ¿no? El deber ser de, si no te gusta para ti, no se lo des a alguien más. Y no tendríamos que analizar casos tan dramáticos como el que a una mujer la mutilen o como que vendan a una mujer, sino en el trato que nosotros damos a los demás y que a nosotros nos dan. Y en eso nos enfrascaríamos en temas muy cercanos a nosotros. Yo les puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Mi mamá, lo que yo les decía hace rato, me encantaba pelear con mi mamá. Y yo decía, es que mi mamá... Pero cuando te das cuenta desde dónde lo hace y la comprendes y entiendes que el de enfrente actúa desde su herida, dices, wow, y entonces podemos analizar miles de casos y una cadenita de cosas que vivimos y que tienen que ver con esto y que tienen que ver con cosas que hacemos en el día a día y decir, wow, sí es cierto, vivimos cosas que no son éticas, que no son morales, que sí nos forjan carácter, pero pues aprendimos a la mala, ¿no? O sea, hay cosas que son así, sí o sí, y no tenemos que irnos tan lejos en el mismo entorno en el que vivimos. O sea, ¿dónde vives? En Izúcar, ¿no? Y que en Izúcar todavía vendan mujeres. Y digo, eso sucede en la legalidad y en la normalidad de los usos y costumbres de esas comunidades. Y nos quejamos y nos asustamos por la trata de blancas. Pues eso es trata de blancas, ¿no? Eso es tratar y comercializar con una persona y no está bonito. Entonces, si no te gustaría que te vendieran, no, entonces ¿por qué compras a una persona? Y nos enfrascaríamos en miles de discusiones con el de enfrente, ¿no? Entre lo que está permitido y es bueno en un lugar y a lo mejor no. Eso estudia la ética. ¿Qué les hace pensar esta imagen? ¿De una doble moral? Ajá. Pero ¿saben? Justo es que no vi quién dijo lo de la doble moral. Lupita, ¿sí fuiste tú? Sí, sí, mis. Ese término de la doble moral es un término que debía salir sí o sí en esta clase. Me callan cuando sea ahora, ¿eh? Porque la doble moral, ¿qué creen? Sí, la doble moral no existe. Existe la moral y existe la moralina. No existe la doble moral. Porque la moral es solo una. Es como cuando les decía, es que no puedes estar un poquito embarazada. O lo estás todo o no lo estás nada. Cuando yo les decía, la falta de autoestima, o sea, o la autoestima baja, es autoestima, es autoestima. Y muchos me dicen, no, pero es que, o sea, si el autoestima está baja, no hay autoestima. Autoestima es autoestima, moral es moral. No existe la doble moral y no existe la autoestima baja. Es como cuando estás, por eso les daba el ejemplo, estás un poquito embarazado. No, o estás o no estás, o sea, no existe el principio de insuficiencia renal, por ejemplo. Es insuficiencia renal, es así de drástico. Y era un término que iba a salir sí o sí, porque estamos muy acostumbrados a usarlo. Ese término de doble moral, o eres moral o eres amoral. En ti existe la moral o la moralina, pero no tienes una doble moral. ¿Cuál sería como la doble moral? El hipócrita, ¿no? Pero no existe la doble moral. La moral es solo una. ¿Ok? Entonces, a mí también me hace pensar como en estas personas que tienen dos facetas, ¿no? Incluso era como muy común. Hay muchos temas en los que vamos a tomar el término, porque es un término que hemos oído y escuchado y utilizado desde hace mucho. Pero es que la bipolaridad es un padecimiento psicológico, pero no es que la persona tenga una doble moral. Tiene un trastorno emocional que lo hace a veces estar feliz y a veces estar que se lo lleva a la fregada y a veces enojarse y a veces estar ansioso. Pero la bipolaridad es un tema psicológico y emocional.
Y entonces, ¿cómo es? Hacer esa diferencia, ¿no? Pero la doble moral no existe, o sea, ay, sí, por aquí estás rezando y por aquí estás criticando. ¿Tienes una doble moral? No, no tienes una doble moral. No tienes moral porque criticas a alguien. Es tan sencillo. Si no te gusta para ti, no se lo des a otro, ¿no? O sea, a ver, a mí me gustaría, y podemos hablar de la moral en temas tan cotidianos, pero háganse esa pregunta. ¿Te gustaría para ti? No. Ah, entonces no se lo des a alguien más, ¿no? Y lo podemos utilizar en temas de amigos, de pareja, de escuela. A ver, a mí me gustaría que mi esposo se fuera con un amigo a un museo, con una amiga a un museo, y es su amiga de toda la vida, y es su amiga desde la prepa. ¿Está bien o está mal? Pues no está mal, ¿no? Pero a mí no me gustaría que lo hiciera, entonces no lo hago. Porque debemos actuar también desde cómo nos gustaría para nosotros y desde nuestro buen lugar y darle su buen lugar a cada persona y colocarte tú en tu buen lugar. ¿Y cuál es tu buen lugar? Pues tu buen lugar de hija, tu buen lugar de alumna, y entonces si te colocas en tu buen lugar, a lo mejor no sucederían como este tipo de cosas que el término es aceptable. ¿Por qué? Porque lo hemos usado desde hace mucho tiempo. Doble moral es un término aceptable socialmente. En nuestros usos y costumbres es aceptable. Lo hablamos y lo mencionamos y lo decimos y lo usamos. Es que tiene doble moral. No, más bien no tiene moral, ¿no? Pero lo usamos, o sea, es un término que usamos. Entonces, esto nos hace como pensar, ¿no? Que nuestro Pepe Grillo se ponga a pensar en, ok, si me coloco en mi buen lugar de estudiante, de alumna, de hija, de empleada, si te colocas en tu buen lugar, pues obviamente, ¿qué haces desde tu buen lugar, no? Ah, pues desde mi buen lugar de docente, me comprometo a darles a mis alumnos lo que necesitan, el contenido que requieren, esa empatía que solicitan. Y entonces desde tu buen lugar cumples como con toda esa responsabilidad afectiva que debes dar al otro. Pero bueno, eso es de psicoterapia, no tiene mucho que ver con esto, pero eso es de psicoterapia, ¿no? Colocarte en tu buen lugar. Ok, en mi buen lugar de mamá, ¿qué me toca hacer? Ah, bueno, en mi buen lugar de mamá me toca, pues, nutrir a mis hijos, no solo en el tema de alimentos, sino nutrirlos afectiva y efectivamente. ¿Cuál es mi buen lugar de hija? Ah, pues en mi buen lugar de hija me toca a lo mejor no enjuiciar. Y entonces como que estos temas van sanando, van fluyendo, ¿no? Por eso les decía que la materia es súper bonita. Ya nos quedan 15 minutos. Obviamente la ética se nutre de muchas ramas. Vamos a ver, y este está súper padre. Este me suena más como a lo que decías de la bipolaridad o la esquizofrenia, ¿no? Como, ¿qué les hace pensar esta imagen? A mí me hace pensar que me hace sentir que es una persona como atormentada por muchas cosas, ¿no? ¿A ¿De ustedes la qué les hace crítica? pensar? ¿Mande? La crítica, profesora, Ah, ok. destructiva, ¿no? De alguna manera, porque constructiva, pues no lo creo. Eso también es lo mismo. Ay, es que la crítica constructiva es crítica. Y ya, ¿no? Pero ya el que está enfrente sabe si la utiliza para mejorarse o para tirarse al piso. Claro. Y entonces alguien dice, crítica constructiva. Sí existe la construcción, pero la crítica es crítica. Nada más que nosotros nos queremos contar telenovelas muy bonitas. La crítica es crítica, pero ya el de enfrente elige si la utiliza para construirse o la utiliza desde el enojo, ¿no? Pero la crítica es crítica, o sea, es cierto lo que dice Lupita, crítica es crítica, ¿no? Es como, estoy medio embarazada, no, es embarazo. Crítica es crítica, autoestima es autoestima, moral es moral. Lo que pasa es que los seres humanos somos convenencieros emocionales. Y entonces, ay, sí pequé, pero no, pero estaba pensando en ti. No, o sea, los seres humanos somos convenencieros emocionales. Y que no sé en qué estaba pensando y por eso lo hice, ¿no? Pues no, seguramente no estabas pensando, ¿no? Entonces, a mí como que también, o sea, a Lupita le hace pensar en la crítica, ¿no? A mí me hace pensar en una
persona como muy atormentada, obviamente por los ojitos que lo miran, como por quien lo ven, ¿no? ¿Dónde? Ajá, una persona muy estresada. ¿Qué es la metaética? Y bueno, ya está en la diapositiva. La metaética es esa rama de la ética que busca estudiar precisamente esto que nosotros estamos estudiando, el lenguaje de la moral, el análisis de la moral. Eso es la metaética. Así como existe la metacognición, que es esa introspección que nosotros hacemos para hacernos conscientes de cómo aprendemos, la metaética es esa rama de la ética que analiza el lenguaje moral. Y entonces en ese lenguaje moral, en ese análisis, es que nos hacemos estas preguntas de qué está bien o qué está mal, de qué tan moral es, a lo mejor lo que tú decías, ¿no? Comprar a una mujer, y a lo mejor en tu contexto, y a lo mejor para la chica que ya sabía que la iban a vender, pero qué tan confrontativo puede ser que te vendan, ¿no? Yo veía el caso de una persona a la que en la comunidad en la que vivía, en los usos y costumbres, estaba precisamente el venderlas. Y entonces su familia, que era una familia, y hoy ella escribió un libro, solo que no recuerdo cómo se llama, pero lo voy a buscar. Y ella dice que ella estaba muy agradecida con su papá porque una noche la dejó a la deriva en un lugar oscuro solo y sin saber qué iba a pasar. ¿Pero por qué estaba agradecida con su papá? Porque una noche, cuando se acercaba a la edad en la que las mujeres se pueden vender en su comunidad, su papá la acompañó y la dejó en una estación de camiones y la subió a un camión sin saber qué iba a pasar con su hija, pero le dio esa posibilidad de ser libre. Y entonces dice que obviamente vivió pues cosas que ella nunca se había subido a un autobús. Dice, yo nunca, para empezar, ni siquiera había salido de mi comunidad. Pero recuerdo que ella menciona que recuerda que su papá era de noche y que caminaron mucho y que estaba oscuro, pero que llegaron hasta la estación de autobuses y que pues ella nunca se había subido a un autobús y que pues se subió a un autobús y que le dieron todo el dinero que tenían y hoy ella escribió un libro. Y entonces, pues, justo eso es lo que también vamos a analizar en esta clase, ¿no? ¿Habían escuchado el término de metaética? Es como toda la metacognición, la metaética es como todo ese estudio que hace introspección, que hace análisis, que hace ese juicio, y que te hace consciente, ¿no? Entonces, la metaética es esa rama de la ética que hace o que tiene como el objetivo analizar a la moral y al lenguaje de la moral y todo lo que pudiera parecer que está bien y lo que pudiera parecer que está mal, ¿no? Hay una ética normativa. Obviamente esa ética normativa pues tiene mucho que ver con lo que socialmente está estipulado. Al final, ¿quién pone las normas? La sociedad, ¿no? Entonces esa ética normativa, esa que te dice que está bien y que está mal, pues lo pone la sociedad, porque aquí pues está, para empezar, vender a una mujer, pues es un delito, ¿no? Pero a lo mejor no están muy informados por allá por donde vives, pero quien hiciera una denuncia, pues obviamente hay gente incluso que no hace lo correcto por miedo a lo que le vaya a pasar, ¿no? Pero quien va normando esa ética normativa es cómo la sociedad lo va estipulando y va, pues sí, va generando normas, leyes, va estipulando lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo. Esa es la ética normativa, pero existe otro tipo de ética, que es la ética descriptiva. La ética normativa es lo que ya está normado, ¿no? Por una sociedad, por un determinado lugar, y las normas las vamos poniendo en la sociedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, dentro de la ética normativa podríamos decir que tú te pases el alto, sabes que está mal,
Pero ¿por qué va a estar mal? ¿Quién dijo que el alto es el alto, no? Esa es la ética normativa, lo que socialmente está estipulado, ¿no? Y la ética descriptiva nos dice, pone en relieve lo que la mayoría de la gente cree que es correcto o incorrecto. Y entonces hay cosas que aunque tú pertenezcas a una etnia, a una sociedad o a un lugar, tú sabes que no está bien, como vender a una mujer. Es decir, en la ética normativa, que vendan a una mujer es algo normal, ¿no? O que un hombre tenga 7 esposas, pues es algo que ya está normado, que es legal, que está bien. Pero a lo mejor por la influencia de lo que sucede, de lo que pasa en el mundo, de lo que lees, de lo que conoces, de lo que tú mismo, tu misma intuición te va diciendo dentro de esta ética descriptiva, se pone en relieve lo que la mayoría de la gente cree que está bien o que está mal. Si se dan cuenta, es como muy sutil la ética normativa y la ética descriptiva, ¿no? Porque hay comunidades donde la ética descriptiva me dice que vender a una mujer es correcto. En temas de ética y en temas de moral y en este tipo de temas siempre va a haber como ese punto en el que nosotros vamos a entrar en algún tipo de desacuerdo. Para mí eso no está bien o para mí eso sí está bien. Y bueno, ya se nos acabó la hora, chicos. ¿Qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? A mí me emociona que ya vayan a salir de la licenciatura y que luego se metan a la maestría. ¿Qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy, chicos? Vamos, nos quedamos en esta diapositiva, ¿va? Chicos que están en línea, ¿qué les gustó y qué no les gustó? Rosario, ¿qué te gustó y qué no te gustó? Y si no pueden hablar, me lo escriben por el chat y ya yo lo leo. Lupita, ¿qué te gustó y qué no te gustó de la clase de hoy? Bueno, pues creo que sí va a estar interesante totalmente la asignatura durante el cuatri. Y es algo que a lo mejor de pronto se puede relacionar con los valores, Sí, claro. ¿no? Entonces, es ahí donde entramos en esa parte donde, pues, la generación tras generación, pues van perdiendo esta parte donde de alguna manera son importantes los valores, la ética y la moral, que se llevan de la mano como para formar la esencia y la conciencia de un ser humano, y así Claro. pueda desarrollarse en un contexto, ¿no? Y obviamente pues llevar una sana convivencia, ¿no? Porque si de pronto, pues ya yo veo actualmente, ¿no? Ya hay muy, por decirlo así, tolerancia a esperar a que pase el carro para que pues ya puedas avanzar tú, ¿no? ¿No? De pronto esta parte de pronto digo, ay, pues está enojado, amaneció de malas, no sé, pero Hace falta te pones a sociabilizar con su pensar, esposa. no, algo le pasó, ¿no? De pronto, pero Sí. ya no es así, de pronto le ves su cara normal y ya está como enojado por sí mismo, ¿no? Y dices, pues algo le está pasando, ¿no? Pero de pronto tiene que ver con esto, con la parte de la conciencia, ¿no? Del ello, del super yo, del yo, ¿no? Y de pronto, cómo es que todos esos ejemplos y esas conductas son aprendidas por los niños. Y entonces, ¿cómo queremos sanar los corazones de un niño si tú todavía no sanas tus heridas, ¿no? Y cómo quieres ser papá, pues a lo mejor no el excelente, pero pues el mejor posible. Claro. Y aparte, dijiste algo importante, ¿no? De generación en generación se han perdido los valores, pero también han cambiado, ¿saben? A lo mejor depende de tu contexto, de a qué tengas acceso, de cómo tengas acceso a más información. Hoy tenemos como esa ventaja de tener acceso a más información y de poder buscarla, ¿no? Y a lo mejor antes también eso ha pasado, ¿no? Para una familia el machismo estaba permitido y era una sociedad normal, era una conducta normalizada, pero a lo mejor ahora en este nuevo contexto, para un hijo ya no está bien que su esposa lave todos los trastes y entonces para el papá eso está mal. Y son cosas que vamos a analizar y que son tan cotidianas que efectivamente, ¿no? Lo que decía Lupita es cierto. Hay valores que ya ni siquiera se ven como valores, ni te acuerdas o se han perdido. Pero también hay otros que por el cambio de la sociedad son criticados, ¿no? Por los que son más grandes.
¿no? Y todo eso vamos a analizar. Chicos en el salón, ¿qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? Ujú. ¿Qué te gustó a ti, Ernesto? Ujú, sí, claro. Sí. Claro, sí es cierto. Moni dice, esta materia es importante porque ayuda a que nosotros como futuros docentes tengamos ética en nuestro trabajo y va de la mano con los valores que también de igual manera son importantes porque así podemos estar en una paz con la sociedad. Es una materia muy bonita e interesante. Sí, está bonita, va a estar padre. Pues chicos, nos vemos el sábado. Hay un foro en la plataforma para que lo chequen y lo analicemos, ¿va? Y nos vemos el sabadito. Cuídense mucho y me dio mucho gusto verlos en este cuatrimestre. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Gracias, Miss. Buenas tardes. Gracias, profesora. Hasta luego. Bye, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Nos vemos. Cuídense mucho.